Regresemos, Mateo capítulo 24 y tomar otros versos Y también, que es parte de este mismo discurso del Señor Jesucristo, am, donde su propuesta tiene que ver básicamente con una actitud. Sabemos por el mensaje de los apóstoles que acabándose los tiempos, la iglesia comienza a dar una señal, y es una señal complicada, porque es la misma gente de la iglesia, la misma gente de la supuesta propuesta de Jesús, que comienza a decir que nada importante está pasando y que lo que está pasando siempre ha pasado y que no va a pasar nada, que seguimos adelante, que todo está bien. El apóstol Pedro dice que estas personas ignoran voluntariamente. O sea que cuando todo el mundo comienza a decir que todo está bien, que no pasa nada, que lo arreglamos y seguimos adelante, para nosotros es mala señal. ¿Me explico? O sea, es una conducta que de alguna manera nos expone frente a la escritura y nos deja una sensación amarga y extraña, porque es una actitud que ya está profetizada. Leí esta tarde, ayer de tarde mejor, no esta tarde, ayer en la tarde, había un enumerado de conflictos, obviamente, los que han seguido un poco las noticias se dan cuenta que este conflicto no es nuevo, obviamente, pero tampoco es un conflicto viejo. O sea, los que tienen la idea de que este conflicto ha estado siempre, tampoco conocen la historia, ya que este conflicto comienza en la mitad del siglo pasado, en 1948, como una decisión política para darle a un pueblo sin tierra un pedazo de tierra. Lo interesante es que hubo lugares como África o Argentina, sobre los cuales querían darle un pedazo de tierra al pueblo judío para que luego de la Segunda Guerra Mundial tuvieran un pedacito donde poder nacer como nación. Y las Naciones Unidas habían decidido que era África o un pedazo que le querían ofrecer en el norte argentino. O sea que hoy podríamos tener una nación llamada Israel cerca de Kenia o cerca de Argentina. Sin embargo, históricamente la tierra de Israel ya tenía un lugar y era obviamente en lo que conocemos como el Medio Oriente. Por lo tanto, una vez que se le ofrece al pueblo de Israel un lugar donde asentarse, lamentablemente también estaba la realidad de un pueblo que ya estaba en ese lugar. Como le llamaron los romanos, Palestina, y le dejaron el nombre romano que tenemos hasta el día de hoy, Palestina. Había gente ya viviendo ahí y había una nación gobernada por un protectorado inglés. O sea que si los palestinos dicen que esa tierra era de ellos, realmente políticamente no era de ellos, lo gobernaban los ingleses. Fueron los ingleses los que cedieron ese terreno a lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Obviamente que los conflictos sobre tierras ocupadas siempre ha sido el mismo. Siempre el mundo ha tenido conflictos de tierras ocupadas.
Nuestras tierras en Sudamérica eran ocupadas por los indígenas naturales de cada región y simplemente fueron desplazados por los españoles, los ingleses o los portugueses. Uno de los países más grandes del mundo es Brasil, pero es un asentamiento portugués. El resto de Sudamérica fue una repartija en el siglo XIII. Para los españoles que estaban conquistando esa tierra. ¿Por qué hablamos español? Porque nos dominaron, yo digo, nos dominaron como si yo fuera del lugar. Yo tampoco soy de ese lugar. Mis abuelos y bisabuelos no eran de ese lugar. Son ocupantes. Lo que hicimos para terminar el conflicto fue someter a los indígenas y quedarnos con la tierra. Eso es Canadá, eso es Norteamérica, eso es México y cada uno de los países que van de Sudamérica, desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es obvio que va a haber conflictos en esta parte del planeta. Es obvio. Después de 2000 años, el pueblo de Israel llega como ocupante de una tierra que ya tenía ocupantes. Y el conflicto obviamente va a seguir. Por lo tanto, para nosotros el problema no es el conflicto, es las consecuencias del conflicto. ¿Cuál es la bandera que tiene el Señor Jesucristo para ondear sobre su propia nación? Jesucristo no tiene nación. ¿De qué país es el Señor Jesucristo? No tiene país. Él nació en un territorio ocupado por el Imperio Romano. Realmente el Señor Jesucristo sería un hombre nacido en una tierra sin soberanía. Jesucristo era un hombre nacido en una tierra sin soberanía. Él tenía que pagar impuestos al Imperio Romano. ¿Cuál sería la nación de Jesús entonces? Romano, italiano. No es un problema de nacionalidad lo que está pasando. Lo que nosotros necesitamos considerar es cómo afecta eso el reloj de la profecía. Satanás quiere que yo tome partes, que esté del lado de lo que conocemos como el Estado judío sionista o que esté del lado de los palestinos ocupados. Y como que me obligan a tomar parte. Yo no voy a tomar parte. La guerra siempre produce los mismos daños. La guerra siempre mata inocentes. ¿Qué guerra conocen que no haya matado inocentes? Bueno sería que las guerras solamente murieran soldados. Bueno, se alistaron para eso. ¿Qué haces con un uniforme? Cuando te pones un uniforme, ¿incluís la muerte? Los soldados están sometidos a la orden de sus superiores. El soldado está siempre dispuesto a la muerte. Bueno, si murieran soldados, uno diría, bueno, esa fue su elección. Pero en la guerra mueren básicamente inocentes. ¿De qué lado? De los dos lados. ¿Fue una atrocidad lo que hicieron los terroristas de Hamás? Sí. Sí fue una atrocidad. El terrorismo es una atrocidad.
Si esta gente fueran realmente valientes, hubieran ido a un destacamento y matado a soldados. Pero no eran valientes, eran terroristas. Fueron y mataron gente inocente. Eso está terriblemente mal. Mal en esencia. Mal como falta de humanidad. Lean en la Escritura. El que mata a un inocente carece de conciencia. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es la que estamos viendo ahora. Un conflicto armado. ¿Cuántos inocentes más van a morir? Van a morir unos cuantos. ¿De qué lado nos vamos a poner? No hay lados, hermanos. No hay lados. Si tomamos un lado, nos vamos a equivocar. Nosotros estamos en contra de la muerte de inocentes. Estamos en contra de la muerte de inocentes. Pero lo que nos importa, versículo 32, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y un verso que hace de centro, que usamos hace unas semanas en la predicación, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Comencemos del versículo 39. Una declaración de Jesús. No entendieron. Ahora, es un término importante y quiero basar el pensamiento de esta noche en esa declaración de Jesús. No entender no quiere decir que no sabían. El entendimiento o el tipo, la palabra que el Señor Jesucristo usa o que pueden encontrar en el original si quieren, el entendimiento es un ejercicio. El entendimiento es un ejercicio del conocimiento, un ejercicio del conocimiento que te permite razonar. ¿Cuándo el conocimiento se vuelve entendimiento? Cuando parás y razonás. El conocimiento por sí mismo no tiene valor, aunque parezca mentira. El conocimiento por sí mismo no tiene valor. Hay gente que puede memorizar datos, pero no puede utilizarlos razonablemente. Sabe el dato, pero no puede usarlo cuando lo necesita. ¿Cuál es el gran fracaso, por ejemplo, todos los que hemos participado de la enseñanza
escolar. Todo el mundo se queja por qué aprendemos matemáticas y por qué aprendemos ecuaciones y por qué aprendemos álgebra y de repente nos damos cuenta que ¿cómo lo uso? Ok, puedo hacer ecuaciones de 1, 2, 3 incógnitas. Los más inteligentes y los que siguen adelante van a seguir álgebra 1, 2, 3, 4, 5. Está genial. Sí, está genial. Pero ¿cómo se usa? ¿Para qué? ¿Cómo lo implemento en mi vida diaria? Por lo tanto, la mayoría lo que hacemos, olvidamos los procedimientos. Si yo te pregunto, ¿te acordás de los procedimientos de álgebra? Los que pasaron un ratito por la escuela, los tienen que haber hecho. Es obligatorio. Ahora vos le preguntás a la mayoría y te dicen, no, yo sí sabía hacer esto, pero me olvidé de los planteos. ¿Cómo te olvidaste de los planteos? Si tuviste que hacerlo para salvar el año. Era conocimiento, pero no tocó el entendimiento. Porque no lo puedo usar para razonar. Entonces memorizamos los procedimientos, las reglas, y cuando nos ponen los numeritos vamos y lo hacemos como aprendimos el procedimiento, pero aprendimos solamente un procedimiento que no tiene uso, no se puede razonar. Entonces el cerebro lo que hace es eliminarlo. Lo olvidamos por eliminación. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de la palabra que al no entender cómo usarlas simplemente las olvidamos? Satanás juega con eso. Satanás juega con esa parte que es deficiente en nuestro sistema escolar. Algunas personas quieren usar los mismos procedimientos escolares para la escritura. Entonces yo te pregunto, ¿sabes leer? No, yo sí sé leer. ¿Podés memorizar? No, yo sí puedo memorizar. Y cuanto más me esfuerzo, mejor me sale memorizar. Pero la escritura es la palabra de Dios. No es solamente asunto de leer y memorizar. El problema es cómo lo vas a usar para que se convierta en parte de tu entendimiento, para que pueda ser algo que podés razonar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, Jesús dice que hay una parábola sobre los acontecimientos que vienen, ¿no? Guerras, rumores de guerra, hambre, pestes. Que esto es principio de dolores, dice Jesús, que nos llevarán a los tribunales, que van a preguntar sobre nuestra decisión espiritual de seguir a Cristo. Algunos van a negar a Cristo. Es obvio. A Cristo lo seguimos. Cuando hablamos de creer en Él, estamos hablando de un asunto espiritual. Pero el Señor Jesucristo dice que la espiritualidad tiene valor si lo puedo convertir en algo moral. La espiritualidad tiene valor si podés convertirlo en algo moral. Y la mayoría de los creyentes no pueden convertir su fe en algo moral. No lo pueden hacer porque no lo pueden razonar. ¿Saben cuántos creyentes en adulterio hay? Uno dice, no puede ser. Sí. Hay un porcentaje tan alto de creyentes en adulterio que asusta. ¿Saben cuántos supuestos creyentes hay ladrones?
Hay cientos y cientos y cientos de miles de creyentes robándole al Señor. ¿No lo entendieron? Creen que la entrega de las primicias es un problema, no sé, del Antiguo Testamento, no sé, como en el mejor de los casos. Y se olvidan que el Señor dijo de manera muy clara que la entrega de nuestras primicias nos deja libres o ladrones. Y Dios no estaba mirando el dinero, sino la actitud de entrega, de obediencia. Pero la mayoría de los creyentes evangélicos no diezman. No entendieron. No lo entendieron, así nomás, no lo entendieron. No lo pueden razonar. Entonces practican una religión sin valor, siendo ladrones. Tenemos millones de creyentes codiciosos. Por supuesto ya no le decimos codicia, ahora le decimos superación. Y piden que Dios se manifieste en su superación. Señor, quiero una mejor casa, Señor, quiero un mejor sueldo, Señor, quiero, como si esas cosas estuvieran mal. No, esas cosas no están mal, pero ¿saben cuántas personas han abandonado al Señor por tener esas cosas? Miles de cristianos han abandonado el día del Señor porque tienen que hacer sus cosas en el día del Señor. O sea que ni siquiera puedo cumplir el mandamiento de entregar un día. Hermanos, es un mandamiento. Yo no te puedo obligar a guardar el día del Señor, pero es un mandamiento. No se trata de venir a la iglesia. Algunas personas piensan que guardar el día del Señor es lo mismo que ir a la iglesia. No, es el día de la adoración. Es el día que separás una parte de tu vida para dárselo al Señor. Es un mandamiento y los mandamientos se quedan como está. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Algo pasó en el diluvio, dice Jesús. Versículo 39. ¿Vieron qué palabra está ahí? ¿Qué dice el verso 39? No entendieron. Estamos hablando del diluvio, hermanos. Cuando se abrieron los cielos, ya no había manera de pararlo. Después que se abrieron los cielos, murió toda alma viviente. Se acabó. ¿Qué pasó? Verso 39. ¿Qué pasó? No entendieron. Perdieron la vida porque no entendieron. ¿Entienden lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Es trágico, hermanos, es una cosa trágica. Pierden su vida porque no entendieron. Estaban haciendo sus cosas. Y no dicen que eran cosas malas. Jesús no está hablando en este punto. En otros puntos sí usa el término tiempo de Noé como el desastre moral que había en el tiempo de Noé. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea que estaban funcionando como sociedad. Había funcionamiento de sociedad.
un desastre de sociedad, pero había sociedad. El Señor Jesucristo especifica que todavía quedaban vestigios de que algunas personas intentaban aún formar sus familias. A pesar de todo el caos moral que había, todavía algunos pensaban en hacer su familia. Es un dato triste para la Florida, porque en estos momentos en la Florida hay más parejas juntas que casadas. O sea que algunos se casen es un wow, se va a casar. Esto es increíble. ¿Cuál es el consejo de las familias? Júntense, ¿para qué se quieren casar? ¿Cuál es la idiotez de casarse? Júntense y se van a vivir por ahí, ya está. Bueno, eso es lo que impera en estos momentos, en esta sociedad en la que yo vivo. Se les recomienda a los jóvenes que se junten, que vivan juntos por un rato, y si sale, se quedan, y si no sale, que cada quien se vaya por su lado. No, pero Jesús especifica que algunos, aún en medio de todo este lío, intentarán formalizar, casarse, darse en casamiento. Oh, no, con esto paramos el diluvio. Con esta actitud que tiene la gente, paramos el diluvio. Suspendemos la lluvia. ¿Qué dijo Dios? No, suspendemos el diluvio. Obvio que no. Porque la gente está ocupada en sus propios asuntos. Si vas a ocuparte en tus propios asuntos, no me precisas a mí. ¿Entienden lo que nos está pasando, verdad? ¿Entienden que la higuera está alargando sus brotes? Si vas a hacer lo que vos querés, no necesitas a Dios. Bueno, si no necesitamos a Dios, entonces Dios va a terminar el asunto. Yo soy parte en estos momentos de una sociedad que no necesita a Dios. Podemos hacer nuestras cosas sin Dios. ¿Quién necesita a Dios? Miren alrededor de su sociedad, hermanos. ¿Tienen ojos, no? ¿Tienen oídos? ¿Ustedes piensan que vivimos rodeados de personas que necesitan a Dios? Realmente para la mayoría de las personas que se cruzan con mi vida, Dios no es una necesidad. Dios no es una necesidad en nuestra sociedad. Las personas ni siquiera se sienten mal. Están en sus asuntos, atendiendo sus planes, atendiendo sus negocios. No necesitan a Dios. Versículo 39. Acuérdense, 24:39. Por lo menos la primera línea. ¿Qué dice? ¿Qué les pasó? No entendí. Necesitamos clavarlo en la cabeza. Porque a veces uno quiere explicar cosas. Pero ¿cómo podés explicar algo cuando una persona decide que no quiere entender? ¿Cómo le explicás una cosa a una persona que no quiere entender? O sea, que no está dispuesta a razonarlo. Dios no intenta convencernos, Dios intenta que razonemos, que es muy diferente a convencer. O sea, yo puedo golpear y golpear y golpear y golpear hasta pudrir a una persona.
Y la otra persona, como la tengo podrida, entonces hace lo que yo le digo. ¿Ustedes creen que esa es la actitud de Jesús para nosotros? A veces pienso que Dios tendría que bajar su mano del cielo, agarrarme el pescuezo y apretarme el pescuezo hasta dejarme rojo. A ver si entiendo. Pero Dios no va a hacer eso. Porque cada uno de nosotros tiene capacidad de razonamiento. Vos podés razonar, yo puedo razonar, cada uno de nosotros puede razonar. El asunto es si queremos hacerlo. ¿Cómo están los días afuera de nosotros? No son buenos días, hermanos, ni son buenos tiempos. Oh, el mundo siempre ha estado así. No, no es cierto, el mundo no siempre ha estado así. No es cierto. El mundo no estaba así hace 30 años atrás. Ni siquiera el mundo estaba así hace 20 años atrás. Fui parte de una sociedad. Fui parte de una sociedad que cambió su ideología de género. Cambiamos nuestra ideología de género, hermanos, como sociedad. Y solamente lo hicimos en los últimos 10 años. No es toda la vida. Esto nos pasó estos últimos 10 años. Me acuerdo del día que Obama, una maldición sobre este país, prendió los colores de la bandera de la diversidad, la Casa Blanca. Había una periodista y cómica norteamericana famosa, Rivers, Joan Rivers. Fue la primera que se animó a decir que teníamos un presidente homosexual y una esposa del presidente trans. La señora se enfermó esa semana y se murió. Así de sencillo. Tuvimos un presidente homosexual y una primera dama que era un hombre disfrazado de mujer. ¿Ustedes creen que algunos quieren entender esa vergüenza o la siguen pasando de largo? Hay fotos, hay evidencias, hay comentarios, hay personas que estarían dispuestas a identificar los papeles falsos de sus supuestas hijas. Todo un montaje para la nación. Para que hace unos 2 meses, 3 meses atrás, el hombre confesara que siempre había tenido pensamientos homosexuales. Pensamientos homosexuales, ¿qué significa?
¿Qué es lo que nos ha pasado como nación? Verso 39. ¿Qué es lo que nos ha pasado como nación? No entendieron. Pero ¿sabe lo que significa que no entendieron? Que las fuentes fueron abiertas y que el diluvio vino y se los llevó a todos. O sea, después del no entendieron, viene la destrucción. Después del no entendieron, no viene entendieron. ¿Me explico? Después del no entendieron, no viene entendieron. Después de no entendieron, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Jesús dice, miren que ustedes están en las mismas situaciones. ¿Vieron cómo termina el versículo 39? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que viene la venida del Hijo del Hombre? A raíz de las personas que no entienden. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y a pesar de que somos un grupo pequeño, el diluvio va a pasar anyway. La destrucción final va a venir anyway, de todas maneras. No, es que nosotros somos pocos y el Señor va a tener que dar más espacio para que más personas lo vean y más personas lo entiendan. No, no va a pasar así. Dios nos da el privilegio de entender. ¿Lo querés usar? Yo no te puedo obligar a usar tu entendimiento. Dios no me va a obligar a usar mi entendimiento. Necesito razonar. Estoy en una sociedad donde Dios no cuenta. Las personas utilizan cualquier excusa para poner a Dios de costado. Y no estoy hablando de las personas perdidas en el mundo, sucias, de toda clase de mal. No estoy hablando de los creyentes. Entiendo que la predicación a la que estamos expuestos no es realmente alentadora, lo lamento. Me encantaría alentarlos con la predicación. Pero la predicación no es para alentar, la predicación es para salvar. Ahora, si quieren conversar conmigo uno a uno, buscaría la mejor manera de poder alentarnos mutuamente. Pero la predicación no puede ser usada para alentar. Las personas se salvan por la locura de la predicación. Este tiempo no puede ser usado para alentar, este tiempo necesita ser usado para alertar. La predicación en la Escritura, como le pasó al Señor Jesucristo, se usa para alertar el alma. ¿Podríamos modificar un poco? No vamos a modificar ni un poco. No por lo menos. No yo. No podemos perder la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo de entender.
Sos parte, soy parte, somos parte de una sociedad que está tratando de eliminar nuestra conciencia de Dios para reducirnos a la religión. Dios quiere reducirte a la religión, eliminar tu fe. Dios quiere eliminar tu fe para reducirte a la religión. Dios. No, porque a Dios le interesa básicamente tus posiciones filosóficas. Dios. ¿No será Satanás? ¿No está usando Satanás el mundo para que yo abandone mi fe y me convierta en un religioso? Satanás cree que la religión alcanza. Le preguntás, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y crees en Jesús? Sí, no, creo en Jesús, sí, sí. ¿Y dónde estás el día de reposo? ¿Dónde estás tu día de reposo? Oh, tengo otras cosas para hacer. Hay algo raro ahí. ¿Qué pasa con tu devoción personal? No sé, yo no soy policía. Lo dije esta mañana y lo voy a repetir al cansancio. No somos policías entre nosotros. No andamos vigilando qué hacemos. Ya somos grandes. ¿Vas a estudiar la escritura mañana que no hay culto? Yo te recomendaría que sí. ¿Vas a orar mañana que no vas a venir a la iglesia? Y yo te recomendaría que sí. ¿Va a salir de tu boca alguna alabanza al Señor como merece de tu vida? Y yo te recomendaría que sí. Pero no voy a estar ahí para ver que lo hagas. Ni siquiera te voy a preguntar. Yo nunca le he preguntado eso a las personas que están bajo mi pastorado. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Sin embargo, Satanás quiere que yo me reduzca a la religión, a una forma. En tanto que Dios quiere que yo entienda que razone el valor de las cosas que nosotros consideramos espirituales. El tiempo se nos acerca, hermanos. El tiempo se nos acerca. Esto en Israel se repara, whatever, no importa. Van a salir con un arreglo y van a hacer un corredor para la gente de Gaza, y la gente de Gaza va a terminar en Egipto, y la que no termine en Egipto va a ser absorbida por la población de Israel. Israel va a tomar el control de Gaza. Sí, pero si se acuerdan, si lo entendieron, Zacarías dijo que eso va a pasar. Que Israel tomaría el control de Gaza. Qué raro. Qué raro. Porque toda esa zona costera, si han leído la Biblia, eran zonas filisteas en tiempo de reyes. Porque la gente dice, no, eso siempre fue territorio de Israel. No, eso no fue siempre territorio de Israel. Lean la escritura. Todas esas zonas fueron correteadas por los filisteos.
Israel fue siempre en su reino, antes de ser gobernado por Babilonia, lastimado por las naciones filisteas. Por lo tanto, lo que dicen eso es territorio de Israel, necesitan revisar la historia. Los israelitas de hoy en día se resisten a leer la historia. Obviamente a nadie le conviene leer la historia. Es obvio que no queremos leer la historia. ¿Vieron cuando los países se pelean por los límites? ¿Qué pasa cuando se comienzan a pelear por los límites? Se olvidan de la historia. ¿De quién era de quién cuándo? Texas es el estado más grande que tiene Estados Unidos. Pero era mexicano. ¿Vamos a leer la historia? No, no leemos historia. Texas es un estado de los Estados Unidos. ¿Vamos a la historia? No, vamos a la historia. Nevada, Nuevo México, Arizona. ¿Eso era territorio mexicano? No. ¿Sos loco? ¿Dónde territorio mexicano? Siempre que se habla de territorios, no se quiere leer la historia. ¿A cuántas naciones no le han robado territorio? ¿A cuántas naciones no les han robado territorio? ¿Qué hacemos cuando llegue ese momento? No leemos historia. Punto. ¿Saben por qué no leemos historia? Porque no nos interesa entender. Por eso no leemos historia. No estamos interesados en entender. Pero ¿saben lo que pasa, dice Dios, cuando el hombre se resiste a entender? Es porque ha dejado de razonar. Y cuando el hombre deja de razonar, lo que sigue es destrucción. ¿Entienden en qué borde estamos caminando a esta hora, verdad? Nosotros estamos caminando en el borde de la destrucción. ¿Cuánto tiempo falta? El día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Hay gente que me dice, ¿cuánto crees que falta? ¿Un año, 2 años, 5 años? No tengo la menor idea. Y no se atrevan a dar días, ni fechas. Ni los ángeles del cielo la saben. Pero entiendo que cuando la higuera comienza a tener brotes, es que el verano está cerca. Estos conflictos no van a pasar. Necesito entenderlo. Estos conflictos no van a pasar. No es buena señal que Israel tome control de Gaza. Me gustaría que le devolvieran Gaza a los palestinos. Eso es lo que me gustaría. Men, no sean así. Denle ese pedazo de mugre de tierra ahí que no sirve para nada. Désenlo a los musulmanes miserables, désenlo.
Eso es lo que yo preferiría por lo que entiendo de la palabra. Regrésenle Gaza. Israel está empecinado que quiere el control. ¿Nos da la cabeza para entender lo que está pasando? ¿Te da la cabeza para entender lo que está pasando? La profecía es muy clara. Gaza prende la mecha, dice Zacarías. ¿Qué larga es la mecha? No sé, que la esas películas del tiempo de los cowboys que prendían una mechita y hasta que llegaba y volaba todo. Bueno, Gaza es esa mecha. ¿Cuánto falta para que vuele todo en pedazos? No sé, pero la Escritura, el Espíritu Santo dice que Gaza es la mecha. Si Israel toma control de Gaza, necesito entender. ¿Ok? ¿Qué pasa si no entiendo? De todas maneras nos lleva el diluvio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Oh, eso fue el diluvio. Ah, no, eso fue el diluvio. Sí, pero Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ups. Entiendo perfectamente la historia del diluvio. Discutimos con Marianela eso y siempre nos pareció raro que usaran una historia de destrucción y de juicio para contarla como una cosa linda para los niños. El arca de Noé, los bichitos. Es una historia de castigo y destrucción. No es un cuento de niño el arca de Noé. Intentamos que nuestros niños nunca vieran el arca de Noé como un juego. Te venden juegos del arca de Noé con barquitos llenos de bichitos adentro. El arca de Noé no es un cuento de niños. El arca de Noé es una historia de destrucción, de corrupción moral, de que se juntó la peor basura de la humanidad para cometer hechos que ni siquiera podríamos nombrar acá desde el púlpito. Pero su mayor problema fue que no entendieron. ¿Será que nosotros no podemos entender lo que nos está pasando en nuestra sociedad? ¿Será que nosotros no estamos entendiendo? Si Israel toma control de Gaza, Gaza es una mecha. No encuentro mejor idea que esa. ¿Cuánto hay entre Gaza y la toma completa de Jerusalén? No sé. No sé. Pero sé que cuando la higuera tiene brotes, que el verano está cerca. Eso sí puedo entender y razonar. ¿Cuánto nos queda? No sé cuánto nos queda, hermano. Ese no es el problema. El problema es que la cosa ya empezó. No, no empezó, eso se arregla y sigue para adelante. Ya ha habido otros conflictos, sí, seguro, obvio. No pasa nada, seguimos adelante. Oh, ok. No puedo reparar cuando una persona no quiere entender. Dios quiere esta noche podamos. Vamos a ver.
Padre, te ruego que nos permitas, Padre, un corazón abierto a tu verdad. Una actitud, Señor, que corresponda con los días que vivimos. Entiendo que Satanás insiste en que hagamos foco en el conflicto, pero te rogamos, Señor, que podamos enfocar nuestra vida en la Escritura, no en el conflicto. El fin de los días de Noé llega porque a la gente le faltó entendimiento. No quisieron razonar. Padre, protégenos de la necedad. Protégenos, Señor, de la falta de sentido. Protégenos, Señor, de nuestras propias incapacidades. Sé tú, Señor, sobre nosotros. Que nuestro acercamiento a tu palabra sea verdadero y nuestro deseo de entender guíe nuestra vida. Por Jesucristo pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Otra semana más por delante. Oramos que el Señor sea con todos. Pasen un buen tiempo.